Con Roxana hoy día vamos a conversar, ya estuvimos tratando en programas anteriores respecto a cuáles son las ventajas, ¿cierto?, de hacer un cambio de constitución. Hoy le toca un poco ver qué es lo que hay en nuestra actual constitución, ¿cierto?, que de algún modo quizá no debiese ser modificado. Roxana, me gustaría que volvamos a definir un poquito en qué consiste esto de la hoja en blanco, en estricto rigor, para ya entrar en materia. Sí, bien, Cristian, como tú dices, ¿cierto? Hay hartas cosas que todavía se ignoran respecto de peticiones que son comunes a la gente y respecto del contenido que tiene la Constitución. Hay muchas cosas que no son observables a una primera lectura del texto constitucional porque trata también de principios que tú vas deslindando y que no están explícitos en la Constitución, y esa es la idea hoy día, poder explicar eso. Respecto al concepto que tú señalas, yo lo he escuchado, fíjate, últimamente en los canales de televisión, ¿cierto?, en los medios de comunicación. Este es el concepto del tema de la hoja en blanco. Pero como ya habíamos mencionado, recuerda que el tema de la hoja en blanco claramente no podemos tener o interpretarlo de una forma tan literal como así se menciona, porque la hoja en blanco más bien es una técnica o estrategia legislativa, si lo podemos plantear de esa forma, para poder legitimar a priori el texto que aún se desconoce en el caso eventual que esto se reescribiera. ¿Te fijas? Porque recordemos que todavía hay un importante sector de la población que, a pesar de todos los cambios constitucionales, aún no legitimiza, ¿cierto?, la Constitución. Por lo tanto, este concepto de la hoja en blanco, yo te diría, primero, para comenzar, que no hay que entenderlo literal. No va a ser no es que se vaya a reescribir desde cero. Yo te digo que eso es casi imposible. Y no lo digo yo, lo dice la propia ley, ¿eh? Y aquí me quisiera remitir a la ley 21.200, Cristian, que es importante hacer mención de esta ley, porque la ley 21.200 es la que viene a materializar el acuerdo de la paz, el acuerdo por la paz y la nueva constitución que se suscribió por la mayoría de los partidos políticos en noviembre del año pasado, ¿ya? Y esta ley establece que en el caso eventual, ¿cierto?, que se tuviera que generar este proceso constituyente, reescribir, ¿cierto?, la Constitución, al menos hay cosas básicas que deben respetarse. Algunos le llamarían como los márgenes, pero yo te diría que más que márgenes, porque son contenidos fundamentales, políticos, que ya están insertos en este momento en nuestra Constitución, y eso ya sería inmodificable, ¿ya? Eso tendría que ir sí o sí, y te lo voy a enunciar. Tiene que ver primero con respetar, ¿cierto?, el carácter de república de nuestro Estado. Segundo, el régimen democrático de nuestro Estado de Chile. Tercero, tiene que ver con las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas que tienen que mantenerse y respetarse. Y en cuarto lugar, los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile, ¿ya? Esas son las limitaciones que hoy día se tienen para comenzar este proceso. O sea, ya no podemos partir de cero. Después vamos a ir agregando algunas cosas, pero esa es la base. Interesante, claro, eso le da un cierto lineamiento, una base para poder armar, y precisamente como tú mencionas, sería bien raro, ¿cierto?, de que se parta en realidad de una hoja en blanco así, en blanco pura. Hay aspectos que están intrínsecamente conectados con la cultura del país, con su idiosincrasia, y eso de algún modo, de algún modo va a heredar siempre aspectos constitucionales que vienen de las anteriores. Roxana, para darle un entendimiento cierto más cercano respecto a estas limitaciones, ¿cómo podríamos explicar, por ejemplo, esta limitación de respetar el carácter de la República de Estado? Ya, y mira, como para explicar un poquito lo que yo enuncié, para no ser tan técnica, ¿cierto?, y aterrizar más estos conceptos, por ejemplo, el carácter de República de Estado tiene que ver con el sistema organizativo del Estado. ¿A quién o a quiénes, a cuántas personas tú le entregas el poder para que te gobierne mediante este voto popular, ¿cierto?, que este gobierno está delimitado en el tiempo y que representa en definitiva la voluntad del ciudadano? A eso se refiere, ¿cierto?, respetar el carácter de República de Estado, que obviamente nace precisamente como una alternativa a los regímenes monárquicos, ¿cierto?, donde hay una única persona que está gobernando, que es hereditario y de forma indefinida. Entonces, eso es lo primero, es la base, nuestra República de Estado. Nuestro régimen democrático tiene que ver con la forma de gobierno. Aquí es importante destacar que la soberanía reside en nosotros, los ciudadanos, en la nación.
Nosotros, ¿cierto? Con nuestro voto lo materializamos cuando hacemos este acto cívico, ¿cierto? Con el voto escogemos a nuestras autoridades y las legitimamos, ¿cierto? Para que nos representen. Es decir, tiene que ver con que no hay una cosa impuesta, sino más bien es de libre elección cuando tú escogen a quienes te presiden. El régimen democrático, poder escoger en definitiva a quienes te van a liderar. ¿Ya? Esas son cosas aspectos fundamentales que en ningún caso pueden cambiar, deben mantenerse. La sentencia judicial es firme o ejecutoriada, tiene que ver con que hoy día todos aquellos derechos legítimamente adquiridos mediante procesos judiciales racionales y justos, en los cuales ya fueron culminados por una sentencia judicial firme o ejecutoriada en el sentido que ya no hay recurso alguno que esgrimir respecto a esa sentencia, todos esos derechos ya forman parte de tu patrimonio y en ese sentido estos derechos ya tú no los arriesgas por este nuevo cambio, por ejemplo, de constitución, ¿ya? Y finalmente los tratados internacionales, Chile tiene muchos tratados internacionales en distintas áreas y aquí sin hacer siquiera distinción respecto a si son de derechos humanos o no, o el área, simplemente el hecho de que estén ratificados por Chile, que estén vigentes también, como hemos asumido compromisos cierto a nivel internacional, esta es la base que necesariamente tiene que respetarse, ¿ya? Perfecto, Roxana. Bueno, ahí está claro, estamos revisando un poquito el carácter, ¿cierto? El concepto de lo que significa partir desde una hoja en blanco en el caso de que realmente tengamos que trabajar en la redacción de una nueva constitución. Roxana, hablemos un poquito del tema de los derechos, porque seamos claros, hay muchos aspectos, ¿cierto?, ya insertos en nuestra actual constitución que son un real derecho, un beneficio para el ciudadano. Estos derechos de algún modo van a quedar ahora vulnerados quizás a tener que conseguir nuevamente una nueva mayoría del 2/3 y se van a sumar ciertamente a la alternativa de agregar nuevos derechos, ¿cierto? Sí, mira, Cristian, antes de avanzar en esto, quiero volver un poquito atrás, en el sentido de que cuando tú me preguntas esto de la hoja en blanco, y tú bien ya lo mencionaste, nuestro Estado de Chile, ¿cierto?, tiene una historia social, política, que no podemos abandonarla, ¿ya? Y es un hecho objetivo, y esto es así por la historia, porque te lo demuestran las distintas constituciones que se han ido dictando en la historia. Todas las constituciones se heredan lo mejor de la otra, ¿te fijas? Entonces toman lo mejor, lo que les funcionó en ese momento, sin perjuicio que pueda, ¿cierto?, mejorarse, y lo toman. Por lo tanto, cuando consideramos el concepto de la hoja en blanco, lo que mencionábamos anteriormente, adicional a la limitación que ya hay para reescribir la Constitución, tenemos que considerar también estos aspectos que ya hay cosas que vamos a mencionar más adelante en el curso de la entrevista que debieran mantenerse porque son aspectos súper positivos de la Constitución que hoy día nos han prestado y nos han sido de mucha utilidad, ¿ya? En cuanto a los derechos, Cristian, por supuesto que siempre está la posibilidad de agregar nuevos derechos, ¿ya? Pero también arriesgando que los derechos que tú ya tienes normados, porque nosotros ya contamos hoy día con un catálogo de derechos fundamentales, específicamente en el artículo 19, ¿ya? Ahí aparecen todos los derechos. Siempre está el riesgo de que estos derechos que ya están regulados podrían reconceptualizarse, redefinirse, modificarse tal vez su ámbito de aplicación, ¿ya? Su alcance. Eso es un riesgo. Yo no creo que se llegue a eliminar, pero dentro de este 2/3, te fijas, siempre está la incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir. Pero perfectamente hay derechos que, si tú comparas con otras cartas fundamentales, derechos que pueden agregarse. Por ejemplo, hoy día está muy discutido, se discute mucho respecto de los pueblos originarios que hoy día no tienen un reconocimiento en la Constitución, ¿cierto? Ahora, en ese sentido, ojo, porque hay cosas que no tienen un reconocimiento constitucional, pero no significa necesariamente que estén carentes de regulación, ¿ya? Cuando la gente pide hoy día que se norme a la Constitución entendiendo como la piedra angular y lo principal de nuestro ordenamiento jurídico, no significa que muchas de estas situaciones no tengan normativa legal, la tienen, solamente que la quieren elevar a rango constitucional. Por ejemplo, respecto de los pueblos originarios, si es que se llegase al proceso de reescribir, ¿cierto?, la Constitución, eventualmente va a ser un tema muy discutido, de qué manera, ¿cierto?, se va a generar este reconocimiento en el texto, si van a tener cuota o no en el Parlamento, de qué forma, hay muchas cosas. Pero recuerda también, por ejemplo, que hoy día existe lo que es la CONADI, ¿cierto?
la Corporación Nacional del Desarrollo Indígena, donde hoy día los pueblos indígenas tienen muchas políticas públicas que se le han dictado en su favor, respecto de las cuales ellos, cumpliendo ciertos requisitos, pueden beneficiarse de eso. No es que no estén desamparados, lo que pasa es que no tienen reconocimiento constitucional, ¿ya? En la Constitución. La Constitución. Claro, hay hartas cosas que yo creo que son están como moderadamente discutidas y que se pueden insertar a través de este nuevo proceso. Por ejemplo, ha sido también un tema de debate respecto de cuáles son los mecanismos de participación ciudadana. Hoy día la Constitución contempla plebiscitos nacional, comunales, pero a lo mejor hay personas que a través de este nuevo sistema pudieran incorporar, ¿cierto?, una iniciativa popular de ley que hoy día no está contemplada, que en definitiva es como desformalizar o restarle exigencias o requisitos para proponer una eventual modificación. ¿Te fijas? Esas cosas hoy día no están y pudieran, digamos, a través de este proceso incorporarse, ¿ya? Hay cosas que son moderadamente discutidas y unas cosas que se discuten, digamos, ya a profundidad, pero respecto de esas cosas que pueden agregarse, que tú me preguntabas, agregar derechos, tiene que ver un poco con eso. De algún modo podríamos también quizá decir que hay varios principios, varios derechos que actualmente ya están insertos dentro de nuestra Constitución y que por el simple hecho quizá de no cumplirse esta mayoría, ¿cierto?, del 2/3, podrían bajar pasar a un nivel menor, me refiero, o sea, simplemente a la línea de ¿cómo llamarle? De jurídica, ¿cierto? De leyes legislativas. Y eso... Sí, tiene razón, porque lo que no debiera ocurrir en este proceso, absurdamente, sería algo que ya tengamos en la Constitución, rebajarlo de ese nivel, claro, y finalmente por falta de acuerdo, ¿cierto?, del quórum, y tener que regularlo a través de una ley simple, ¿te fijas? Porque finalmente eso es lo que ocurre. Si no hay acuerdo, claro, hay situaciones que sí o sí tienen que tener una regulación o modificarla, ¿cierto? Y eso se va a tener que hacer de todas maneras por ley simple. Claro. Sí. Roxana, contarle a quienes nos están viendo en este minuto de que estamos tratando ciertos aspectos constitucionales previo ya estamos a poquitos días del plebiscito, ya falta poquito, así que acá desde radiomás.cl estamos entregando información relevante al respecto. No te olvides de visitarnos en Instagram, en YouTube, ahí también están todos los videos anteriores, ¿cierto?, que anteceden este tercer programa ya de esta saga, como dice, de esta saga de programas relacionados con el plebiscito. Roxana, hablemos un poquito de lo que se discute dentro de nuestra actual Constitución. Quizá qué es lo que está ahí como... Que hace un poquito de cosquillas, ¿cierto? Y quizá habría que realmente hacer algún ajuste. Mira, por ejemplo, hoy día se discute bastante el tema de las facultades hoy día que tiene el presidente de la República, ¿ya? Si tú analizas cuáles son las facultades, por ejemplo, hoy día también él es colegislador, también tiene la facultad de iniciar proyectos de ley, al igual que es cierto que el Congreso. También tiene que, dentro de sus facultades, tiene la facultad de la designación de los altos cargos, por ejemplo, designar el Contralor General de la República, la designación de los ministros de los altos tribunales de justicia, Corte Suprema, Fiscal Nacional, Corte de Apelaciones, en algunas ocasiones en conjunto con el Senado, pero eso también se discute en el sentido de que de alguna manera podría pensarse que esta designación de este tipo de cargo podría afectar la objetividad, ¿cierto?, en el funcionamiento respecto del mismo organismo, ¿ya? Tiene que ver con eso. En parte. Por ejemplo, hoy día el tema del Tribunal Constitucional, el rol que tiene, es sin duda yo creo que va a estar el Tribunal Constitucional, pero respecto de cuál es el alcance, cuál es el rol que va a tener, si va a tener ahora un rol, por ejemplo, preventivo o represivo respecto de la constitucionalidad de las propias leyes, también va a ser discutido, ¿te fijas? Claro. Situaciones como esa. Y ya derechamente frente hay algunos principios que se discuten. Roxana, dentro de cierto de los argumentos también que tienen que ver con todo el grupo de personas que van por el apruebo, ¿cierto?, a este cambio de constitución, tiene directa relación con quizá muchas leyes que, de hecho lo noté tal cual acá, proyectos de ley
que finalmente han sido declarados inconstitucionales y no han prosperado. ¿Hay algún ejemplo, algo más tangible como para poder revisarlo un poquito y conversar al respecto? Sí, mira, hace unos años atrás se planteó como, por ejemplo, como proyecto que finalmente se declaró inconstitucional, como dato, tiene que ver este proyecto de otorgar facultades y fortalecer en definitiva el CERNAC, ¿ya? El CERNAC hoy día tiene facultades meramente conciliadoras entre los consumidores finales y los vendedores o prestadores de servicios. Entonces, en su minuto se intentó realizar un fortalecimiento de este órgano, pero, ¿qué es lo que ocurre? Que el CERNAC representa derechamente a los consumidores, ¿ya? Entonces, claro, las facultades que se le querían otorgar eran facultades sancionadoras, ¿ya? Donde él podría generar, digamos, algún tipo de sanción, igualándolo, entre comillas, algún tipo de superintendencia, por decirlo de alguna manera. Pero aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que en consideración, digamos, al texto constitucional, no podía ser el CERNAC ocupar doble rol en el sentido de ser parte y juez a la vez, ¿te fijas? Porque estaría representando a un grupo de consumidores, pero al mismo tiempo estaría sancionando, que esa es hoy día una facultad exclusiva, ¿cierto?, de los tribunales de justicia en estas materias cuando existen problemas entre el consumidor y el prestador del servicio o vendedor. Entonces, por verse afectado, digamos, este principio, esta objetividad, el proceso del juicio justo, racional y justo, entonces finalmente se declaró inconstitucional y no se pudo seguir adelante. Ahora, situaciones como esta pueden ser subsanadas, ¿ya? O sea, no hay que culpar de todo el sistema porque en el sentido de que perfectamente podría crearse un órgano distinto que cumpliera con estas facultades de algún tipo superintendencia que viniera a fiscalizar al CERNAC, ¿te fijas? Y a los vendedores y prestadores de servicios. Pero finalmente este proyecto no prosperó. Claro, independiente. Finalmente no prosperó. Perfecto, o sea, desde mi entendimiento ignorante, ¿cierto? Yo me considero un ignorante un poco en estos temas. Esto se podría solucionar eventualmente quizás sin la necesidad incluso de hacer una reforma constitucional. Es que todas las cosas son perfectamente modificables, como bien tú dices, sin necesidad de tener que transformar, porque ya nos dimos cuenta de que estamos descubriendo un mal concepto. Cuando se dice la hoja en blanco, ya no existe la hoja en blanco, eso ya no es, ¿te fijas? Entonces, todas las cosas te das cuenta que pueden ser modificables a través de los mecanismos de modificación que se establecen en cada constitución. Por supuesto que sí, o a través de la creación o a través de la dictación de leyes, ¿cierto? Que vayan creando estos organismos. Roxana, otro de los principios que también es súper discutido tiene que ver, hace relación con este principio de subsidiariedad. Mira que para entender un poquito respecto a este principio, me gustaría compartir con todos quienes nos están viendo un pequeño video de inducción que dura 1 minuto, muy corto, para entender bien realmente en qué consiste este principio de subsidiariedad. ¿Qué es la subsidiariedad? La subsidiariedad viene del latín subsidium, que significa ayuda o apoyo. La subsidiariedad es la forma de relación que existe entre el Estado y la sociedad civil, y tiene 2 dimensiones. En su dimensión positiva, la subsidiariedad señala que el Estado debe colaborar activamente con los grupos intermedios para que pueda alcanzar los fines que le son propios, subsidiariedad positiva. Y por lo tanto, en su dimensión negativa, el Estado debe abstenerse de hacerlo cuando implique limitar indebidamente la autonomía de la sociedad civil, subsidiariedad negativa. So bien, la Constitución no hace ninguna alusión explícita a este principio. Algunos autores señalan que se desprende del inciso 3 del artículo 1 de la Constitución, que señala que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, y le garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Finalmente, cabe señalar que la subsidiariedad se alza como un principio clave para respetar la dignidad y libertad de la persona humana, y que su aplicación no es un invento chileno. Por el contrario, y como señala el profesor Jorge Frey, la subsidiariedad opera en países como Francia, Estados Unidos, Alemania, Suiza, Polonia, Hungría e Italia, y toda la construcción de la Comunidad Europea se basa en este principio. Excelente. Bien, es que bueno, ahí teníamos ese pequeño videíto para entender un poquito en qué consiste este principio de subsidiariedad que también es súper discutido en este minuto también por quienes van, ¿cierto?, por este cambio de constitución.
Sí, oye, justamente, Cristian, es el principio discutido de todos los que tiene la Constitución, principalmente. Eh, Primero, mira, como bien lo señalaba el video, los principios constitucionales no están explícitos en la Constitución. No es que tú leas y tú vas a decir, aquí lleva por título tal o cual principio. No se leen así, se deslindan del propio texto, ¿ya? No es tan fácil poder extraerlo. Y precisamente hay quienes quieren de la prueba, todo este principio, que de alguna manera culparían que este principio en la Constitución sería el causante de ocasionar la desigualdad social que hoy día recibe, ¿cierto? O que percibe hoy día la población, ¿ya? ¿Por qué? ¿Ya? Porque algunos dirían esto, hoy día este principio sería el que está limitando, ¿ya? Estaría limitando la prestación de las políticas públicas, con este principio, se estaría limitando las políticas públicas en beneficio, ¿cierto?, de la comunidad, ¿ya? Entonces, es importante que podamos hacer algunas aclaraciones respecto de este principio. Primero, este principio, vamos a ver dónde está. Está en el artículo primero, o sea, apenas comenzamos con la Constitución, como es de tal su importancia, está ahí. ¿Lo puedo leer? Sí, artículo primero, 3, que dice que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se estructura la sociedad y le garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos. ¿Ya? Sí, pues está, pues, claro, porque no está el número. Excelente. Este principio, Cristian, este principio lo que hace, tiene una doble arista y hay que entenderlo de esta forma. Los grupos intermedios somos nosotros mismos quienes nos estructuramos en la sociedad civil a través de las agrupaciones de las sociedades en las que nos conformamos, ¿cierto? Entonces, primero, ¿qué es lo que ocurre? Se le da la posibilidad al particular, al privado, de generar actividades económicas, ¿cierto? Y en la medida que este privado particular, sin por supuesto, tener que asfixiarlo en su actividad, se le da esta libertad, ¿ya? Con ciertas limitaciones, que esta actividad económica no sea contraria a la moral, a las buenas costumbres, ¿cierto? Al orden público, a la seguridad nacional. Y por lo demás, con una estrecha vinculación que tiene que ver con la supervigilancia que realiza el Estado sobre la actividad que realiza el particular, que eso siempre está, siempre tiene que estar, ¿ya? Y por otro lado, cuando es privado, el particular, que no puede o no tiene la capacidad de realizar la actividad, ¿cierto?, para satisfacer una determinada necesidad social, entonces viene el Estado, como lo dice el principio, subsidiando, es decir, auxiliando cuando el particular primeramente no puede, y ahí recién entonces ingresa el Estado. Esas son las dobles aristas, digamos, que tiene este principio, ¿ya? En términos bien generales, que es un poco lo que explicaba también el video que tú muy bien exhibiste. Mira, aquí como para aterrizar este principio, ¿cómo lo podemos graficar? ¿Ya? Vamos a lo siguiente. Enlacémoslo hoy día con una de las demandas sociales, ¿cierto? Hoy día una de las demandas sociales tiene que ver con una queja, ¿cierto?, con la mala administración de las pensiones, en la administración de las pensiones, ¿ya? Fíjate que la Constitución, lo único que hace mención respecto de este sistema, dice que, y esto está regulado en el artículo 19, número 18, y así lo pueden buscar, ¿ya? Y que tiene que ver con que, en definitiva, la prestación de la seguridad social podrá corresponder y podrá entregarse, ¿cierto?, de forma pública o privada, ¿ya? Siempre da esa opción, esa alternativa, ¿ya? Y a propósito de eso se dictan leyes que generaron una determinada forma de administración de pensiones, que en ningún caso están excluyendo que pueda hacer de otra forma. No sé si me explico, ¿ya? Y por lo demás, este principio también se complementa con que hoy día el Estado tiene la capacidad de ser Estado empresario. El Estado hoy día puede ser Estado empresario, puede crear actividad económica, solo con ciertas limitaciones, que tiene que ser con iniciativa del presidente de la República, leyes de quórum calificado, pero hoy día existe esa posibilidad. Entonces, en definitiva, este principio, en la práctica, ¿cómo lo plasmas tú? En la posibilidad de escoger entre lo público y lo privado. ¿Te fijas? Porque lo privado son los particulares que se les ha fomentado esta opción de generar libremente sus actividades económicas, ¿ya? Entonces, aquí el análisis que podemos hacer de este principio tiene que ver con lo siguiente. Si nosotros erradicáramos este principio o habláramos, como muchos dicen, fácilmente decirlo, un Estado solidario, es decir, que
el Estado concurre en conjunto con el particular a la prestación de determinados servicios sociales. Entonces, quedan las siguientes dudas para responder. ¿Qué es lo que tenemos si no tenemos un Estado subsidiario? Vamos a tener un Estado monopólico que va a generar todas las actividades económicas, constituyéndose como el único prestador de los servicios, privando a los particulares de su libre elección de escoger entre lo público y lo privado. O vamos a terminar teniendo un Estado llamado a generar todas las actividades económicas, o al menos respecto de los derechos sociales, estatizando todo este tipo de actividades. Estas son preguntas que quedan en la palestra sin responder cuando tú haces esto de reemplacemos el principio de subsidiariedad. Si la respuesta a esta pregunta, Cristian, sería un no, entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué lo reemplazamos entonces? Porque hasta el momento hoy día este principio es muy criticado, pero tampoco tenemos una solución práctica de por qué lo podríamos reemplazar, ¿te fijas? Entonces, de alguna manera podría perderse este desequilibrio de la libre elección entre lo público y lo privado. De eso se trataría. Hay algunos que lo resumen así de manera como más clara, ¿cierto? El sector público de algún modo es el que genera, y el sector privado es el que genera, y el sector público es el que gasta. Hay como una especie de equilibrio en este juego, y que precisamente lo permite este principio. Es que debiera perfectamente poder comunicarse el hecho, ¿cierto?, de la actividad que realiza el privado versus las políticas públicas que van en directo beneficio de la comunidad, a propósito de lo mismo que tú señalas. Estas dos cosas deben converger, ¿cierto?, de forma equilibrada. Pero este es el principio. Entonces, muchas veces, Cristian, cuando se critica respecto de las demandas sociales, el consumidor final, ¿cierto?, el ciudadano que recibe la prestación del servicio, cuando hace críticas al principio de la subsidiariedad, lo que está haciendo es saltándose muchos eslabones en la cadena, porque antes de llegar a la crítica del principio de subsidiariedad o de la Constitución misma, estamos saltándonos los eslabones de que regulan las organizaciones, de qué leyes nos están regulando o qué leyes podrían crearse respecto de eso para solucionar esa problemática, ¿te fijas? Y no estamos yendo directo a la Constitución. De algún modo, la presencia de este principio quizá define de algún modo quizá la Constitución respecto a su modelo económico, porque hay algunos también digamos, argumentan, ¿cierto?, de que nuestro modelo de Constitución de algún modo es neoliberal. ¿Qué tan de cierto que hay en eso? Wow, sí, mira, a ver, todo tiene que ver, Cristian, porque obviamente todos los textos son esencialmente interpretables, y a propósito de esto es que surgen estas interpretaciones con distintas ideologías. Es cierto que hay un importante sector que indica y que promueve que la Constitución plantearía precisamente con este principio de la subsidiariedad un modelo económico. Pero recuerda lo que yo mencionaba la semana pasada, que hablábamos de que la Constitución es la base, el terreno base para construir tu casa. Entonces, yo te pregunto, si construimos una casa, ¿qué es lo que determina el modelo de mi casa? ¿Lo determina el suelo o lo determina la estructura misma que yo le voy dando? ¿Y qué es lo que le da esa estructura? La estructura la va definiendo la dictación de leyes y de políticas públicas que se van originando, ¿ya? No necesariamente está en este modelo, porque es gravoso indicar que pudiera tener un modelo económico. Efectivamente hay muchas personas que señalan que tendría un modelo neoliberal, restringiendo las políticas públicas en beneficio de la ciudadanía, pero fíjate que acuérdate que ha sufrido tantas modificaciones, y la más importante la del 2005, ¿te acuerdas? Cuando ya no íbamos a tener situaciones que nos dividieran respecto de la Constitución, según lo declaraba ese presidente, y en esa oportunidad ya podríamos decir que toma también un aspecto más bien socialdemócrata, ¿ya? Entonces ahí yo te diría que la Constitución no debiera, ninguna Constitución, generar un modelo económico. El modelo económico lo van estableciendo las propias leyes, porque ya, como hemos revisado las constituciones, son tan breves y solamente señalan los principios y el desarrollo de cada principio, de cada derecho, el ejercicio de los mismos, siempre van encomendados a leyes y políticas públicas. ¿Te fijas?
Perfecto, bueno, te invitamos a que te conectes a radiomás.cl, transmisión 24/7 a través de nuestro web, ¿cierto? Nuestra página web www.radiomás.cl. Ahí hay una programación muy entretenida de audio, obviamente, ¿cierto? En formato radio, para que te acompañes de la buena música, de los buenos programas también que se emiten a través de nuestro portal web. Roxana, hablemos un poquito respecto a los derechos sociales, porque también se discute eso. Se habla de que la actual Constitución no comprende derechos sociales. Sí, es cierto, pero yo te diría que no comprende todos los derechos sociales, porque derechos sociales derechamente sí comprende, pero siempre hay derechos que podrían agregarse. Ya, por ejemplo, por mencionar algunos que comprende, por ejemplo, la justa retribución, la libertad de enseñanza, el derecho a la educación, la libertad de trabajo, el derecho a la salud, a la sindicación. ¿Te fijas? Hay hartos derechos que sí están hoy día consagrados en este catálogo, en la Constitución, ¿ya? Y pero, podríamos agregar alguno quizá, por ejemplo, el derecho a la vivienda digna. Sí, precisamente algo que derechamente no está, y que así como vivienda, porque hay otras normas que podrían de forma indirecta tocar estos derechos, pero así tan explícito no está, podría, digamos, incorporarse. O por ejemplo, también el matrimonio, Cristian. Hoy día el derecho, digamos, a matrimoniarse está en el Código Civil y no es un derecho de rango constitucional. Ahora, imagínate, si nosotros lo trasladáramos del Código Civil a la Constitución, ¿cierto? Podríamos también redefinir este concepto, ¿te fijas? Porque hoy día podría ser, hoy día el contrato del matrimonio es un contrato solemne entre un hombre y una mujer, donde se unen actual e indisolublemente para toda la vida, tiene ciertos elementos. Si lo podemos incorporar ahora en la Constitución, se podría perfectamente reestructurar cambiándole alguno de estos elementos, ¿te fijas? Y abriendo situaciones para poder legislar en torno a ciertos lineamientos. Roxana, bueno, sabemos de que todo lo que se va a reescribir en caso de que gane la prueba, ¿cierto? Todo lo que se va a redactar tiene que cumplir esta máxima, ¿cierto? De los 2/3. Pero hay ciertos aspectos que de algún modo debiesen mantenerse, porque está claro, si la actual Constitución eventualmente quizá tiene fallos, ¿cierto? Tiene algunas cosas quizá que muchos les gustaría cambiar, pero hay varios aspectos también que son súper positivos para la ciudadanía. Dentro de estos aspectos que quizá debiesen mantenerse, ¿qué podríamos hablar al respecto? Oye, hay muchas cosas positivas que la Constitución hoy día ha tenido aciertos en estas cosas. Por ejemplo, Cristian, el recurso de protección. El famoso recurso de protección. Sí, famoso recurso de protección, no sé si, ¿por qué te lo digo? Porque hoy día el recurso de protección es una acción con la que se cuenta precisamente para defender este catálogo de derechos fundamentales. No sacaríamos nada que tengamos derechos meramente enunciados si no tienen mecanismos legales de cómo enfrentar estas vulneraciones respecto a estos derechos. Y precisamente el recurso de protección nace como el mecanismo para proteger cuando estos derechos han sido vulnerados, amenazados o perturbados. Es una acción, fíjate, súper rápida, de tramitación rápida, urgente, porque como hay una vulneración de los derechos, precisamente se le pide al juez que dictamine las providencias de forma inmediata a fin de que se restablezca el imperio del derecho que ha sido, digamos, afectado, ¿ya? Y este es un súper recurso que debemos mantener, porque aun cuando, Cristian, a través de un nuevo proceso se agreguen nuevos derechos, tenemos que tener un mecanismo que nos permita hacer cierta mención en el tribunal respecto de los derechos que han sido vulnerados. Claro. Roxana, mira, para clarificar un poquito más esto, ¿cierto? Que hace relación con estos recursos de protección, quisiera compartir contigo y con todos, ¿cierto? Un pequeño video que explica precisamente estos recursos de protección que actualmente están vigentes en nuestra Constitución. Es una acción que la Constitución concede a todas las personas que, producto de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufren privación, perturbación o amenaza a sus derechos y garantías constitucionales. Los derechos sobre los que se puede presentar este recurso se encuentran contemplados en el artículo 20 de la Constitución, y entre ellos destacan: derecho a la vida, a la igualdad ante la ley,
derecho a ser juzgado por los tribunales que establece la ley y que estén establecidos antes de la ejecución del hecho, derecho a la protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia, libertad de opinión e información, libertad de enseñanza, libertad de conciencia y libertad de culto, derecho a la sindicalización, derecho de reunión y asociación, derecho a la propiedad y derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, entre otros. El objetivo del recurso de protección es que la Corte ordene todas las medidas necesarias para restablecer el derecho vulnerado y asegurar su protección. Para llevar a cabo esta acción no se necesita un abogado y se debe presentar por escrito ante la Corte de Apelaciones correspondiente en un plazo de 30 días corridos desde que se tuvo conocimiento del acto o amenaza, señalando cuál es la acción u omisión ilegal o arbitraria que sirve de base a su interposición, así como los derechos o garantías consagradas en la Constitución que se han visto vulneradas. No queda duda de que ese es algo que debiese mantenerse. Es que Claro que sí. el video que exhibiste es súper claro en señalar incluso cuáles son las garantías. No comprende todas las garantías del catálogo, pero las que no quedan comprendidas no significa que no tengan mecanismos legales también para hacerse valer en un tribunal, ¿ya? Pero comprende alguna o la mayoría para seguir este procedimiento. Y eso es algo súper positivo y yo creo que respecto a este punto no ha habido discusión, fíjate, de los constitucionalistas en uno u otro sentido. Es algo que es así, que le beneficia a la ciudadanía y que tiene que mantenerse. Por supuesto Claro. que... Bueno, hace poquito ya estuvimos hablando respecto a todo, a algunos aspectos, ¿cierto?, súper fundamentales y que se discuten de la actual Constitución, y ahora estamos revisando aquellos aspectos que debiesen mantenerse, entre ellos, por ejemplo, el principio de primacía de la persona humana. Conversemos un poquito de ese principio. Mira, Cristian, el primer capítulo de la Constitución lleva por título Bases de la Institucionalidad, ¿ya? Y son algunos pocos artículos que en definitiva comprenden muchos principios que obviamente yo te dije que se extraen y se deslindan del contenido porque no están explícitamente así indicados. Y uno de estos, y es un super principio que así también debe mantenerse como el enfoque sobre el que se sienta en la Constitución, tiene que ver con este principio de la persona humana. Con la primacía de la persona humana. Este principio tú lo desprendes y lo deslindas del artículo 1 de la Constitución, ¿ya? ¿Lo puedo leer? Ahora sí, por favor. Ahora sí, lo puedo leer. De hecho, en varios debates, ¿cierto?, que me he encontrado por las redes sociales, hay algunos que van por el rechazo, ¿cierto? Y ellos dicen, bueno, si gana la prueba, el único artículo que ojalá no lo muevan es precisamente este, el artículo 1. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Inciso 2. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. 3. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y le garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Ya, Cristian, gracias. Excelente. Ya, mira, la verdad que lo que tú leíste se traduce en que, si te fijas en cada uno de los párrafos que tú leíste, la figura central aquí es la persona humana, ¿ya? El ser humano, ¿cierto? En el sentido que las personas nacen libres en igualdad, en dignidad y derecho, y te fijas que va estructurando todo, está protegiendo y estructurando todo la situación a través de la cual se organiza, ¿cierto? Se estructura el ser humano. La familia como el núcleo fundamental, expandiéndolo un poco más, y posteriormente los grupos intermedios a través de los cuales se organiza la sociedad civil, que somos nosotros mismos cuando nos organizamos y unimos en estas sociedades civiles. ¿Y por qué? Porque obviamente el Estado viene a ser posterior al ser humano y por tanto el Estado viene a servirnos a nosotros y no al revés. Este es un principio súper importante, Cristian, que le da importancia al ser humano, a la familia y a las organizaciones que esté capaz de formar. Es un principio que no se habla mucho tampoco, pero estas cosas, así como está redactado el texto, al menos debiera respetarse este principio detrás de este texto que tú acabas de leer, ¿ya? Entonces, uno de los principios. Ahora, la Constitución tiene hartos principios. Por ejemplo, el principio de la probidad y transparencia. ¿Te acuerdas que hace muy poco han salido
se han dictado leyes que vienen a complementar este principio. Por ejemplo, ahora salió la ley de acceso a la información pública. ¿Te recuerdas? Hoy día cualquier ciudadano puede dirigirse a cualquier institución pública y solicitar derechamente información que no tenga el carácter de reservada, ¿cierto?, de privada, y que pueda, digamos, acceder a esta información. Hay todo un procedimiento, toda una ley que regula cómo acceder a esta información, y que va complementando este principio de la probidad y de la transparencia. Que básicamente obedece a la conducta intachable que tiene que observar el funcionario público, porque para allá está dirigida, a la conducta intachable que tiene que observar este funcionario con preeminencia del interés general por sobre el particular. Eso es lo que significa este principio, y a propósito de eso se van dictando leyes que vienen a complementar este principio. Ahora yo me pregunto, Cristian, mira, si tenemos este principio de la probidad y la transparencia, ¿ya? Y lo tenemos en la Constitución, ¿por qué nos explicamos de que seguimos viendo delitos de corrupción, de malversación de fondos públicos y delitos alusivos a esto? ¿Será? No, yo creo que el mismo motivo por el cual en la Constitución queda claro de que hay una protección con el tema del medio ambiente y la contaminación, pero resulta que uno ve que igual nomás hay contaminación, pues. Bueno, ese es un ejemplo gráfico que viene a mostrar en definitiva que no porque tenga una regulación expresa en el texto que muchos desconocen, pero que efectivamente está, no vamos a cambiar la realidad de cómo lo perciben la gente o disminuir los delitos, porque no pasa por el texto que esté resguardado en la Constitución, pasa por un tema de interpretación, pasa por un tema de mayor fiscalización en las funciones que realizan entes fiscalizadores, pasará tal vez por dictaciones de leyes que vayan regulando cómo ejercer este principio, ¿te fijas? Pero el principio rector está en la Constitución. Entonces, este es un principio que también, por supuesto, debiera mantenerse sin perjuicio de que su aplicación y las leyes que lo van a ir definiendo pueden irse cambiando. Pero esto es algo que tampoco se dice mucho y está en la Constitución. ¿Te fijas? Y la gente desconoce estos principios. Entonces, ahí como que pierde un poco se cae, digamos, claro. algunas peticiones. Claro. ¿Quién sería el culpable entonces? Bueno, pero sencillamente estos ejemplos que nosotros mostramos, bueno, tú hablaste del tema de la contaminación, ese es un derecho que está asegurado en la Constitución, ¿cierto? Claro. A vivir en un ambiente libre de contaminación, y no porque hoy día tenga consagrado un texto, esté en el catálogo de los derechos fundamentales, no va a ocurrir, ¿te fijas? Porque hay todo un procedimiento que se deslinda de ese principio, pero no pasa. Mi punto es el siguiente, no pasa porque no esté comprendido en la Constitución. No obstante de estar inserto y regulado en el rango más elevado, siguen ocurriendo estas situaciones que tú ves en la práctica. Entonces, tú ves, bueno, ¿dónde está el problema? ¿Está en la Constitución? El problema entonces está en la cadena. Te fijas que van distintos eslabones hasta que llegan a la persona que recepciona, y tiene que ver, digamos, con políticas públicas, con leyes, con fiscalizaciones y cosas que podríamos ir agregando. Resumámoslo, por Roxana, así, a ver las cosas como son nomás. El problema está en el Parlamento, es así de simple. Ahí está el problema. Por eso las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad mía y no de radiomás.cl. Las cosas como son. Claro, muy bien, muy bien. Oye, Roxana, bueno, estamos llegando al término de este programa. Esperando, ¿cierto?, de que quienes se han conectado les sea útil esta información. Reitero, ¿cierto?, de que tratamos de hacerlo de la manera más informativa posible, tratamos de no ser majaderos con nada, porque la idea es que finalmente la decisión la tome quien nos está viendo. Esa es la idea. Ya estamos a poquitos días del plebiscito y este es el tercer programa de 4, ya que el próximo lunes, si Dios mediante, ¿cierto? Si todo sale bien, si todo está bien, estaríamos terminando esta saga de 4 programas previo al plebiscito. La semana pasada estuvimos conversando respecto a este asunto de la responsabilidad social, ¿te acuerdas? El tema de los vocales de mesa. Bueno, ahora el 10 ya finalmente salió la lista de quiénes van a ser los reemplazantes, de aquellos que se excusaron. Conversemos un poquitito de eso porque hay algunas personas que tienen dudas todavía si es que todavía pueden eximirse. Oye, sí,
para hacer el recuento de lo que hablamos la semana pasada. Sí, justamente, bueno, las personas el plazo para excusarse vencía el miércoles 7. Las personas que se excusaron debidamente no debían esperar una aceptación o rechazo, sino que confirmar esa información al revisarse nuevamente en el CERVEL el día 10 de octubre. Si la persona que esgrimió una excusa resultó ser confirmada, obviamente fue rechazado y la confirmaron en el cargo de vocal de mesa o miembro del colegio escrutador. Asimismo, ¿cierto? Aquellas personas que fueron designadas en reemplazo del primer grupo que se nombró, no tienen la posibilidad legal de poder excusarse, al menos ante la Junta Electoral, ¿ya? Como los primeros que fueron designados. Pero ello no significa que puedan esgrimir válidamente sus excusas, porque existe todo un procedimiento ante el juzgado de policía local. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si usted no se presenta derechamente por la causal que usted considere y tenga para justificar, va a llegarle una notificación del juzgado de policía local en donde usted va a tener la oportunidad de válidamente formular su descargo, y eso porque nosotros, Cristian, usamos en derecho muchos aforismos jurídicos, ¿ya? Uno de esos es que nadie está obligado a lo imposible, y dentro de eso es que si alguien no tuvo la opción legal de poder excusarse porque salió en el segundo nombramiento, podrá válidamente formular su descargo en el juzgado de policía local para solicitar derechamente que se le exonere del pago de la sanción pecuniaria de la multa, que es de 2 a 8 UTM, o derechamente o en subsidio, que se le rebaje proporcionalmente, justamente de acuerdo según la causal que grima, y tiene esa opción y lo evaluará entonces el juez de policía local competente. Sí. Muy bien. Mira, aquí hay un comentario que dice... Tenemos un saludo para Gabriel Elgueta Contreras. Nos pone aquí, a ver si podemos sacarlo al aire aquí. Ahí está. Entonces, recomendable votar por rechazo. Vuelvo a repetir, la decisión la toma nuestro seguidor, ¿ya? La decisión la toma quien está viendo el programa, ¿cierto? Nosotros mencionábamos, ¿te acuerdas? En el primer programa, las personas, nosotros creo que tienen la capacidad real de poder decidir por sí mismas, según la información que puedan recibir a través de este programa, a través de las noticias, a través del montón de debates que hay en redes sociales, ¿cierto? Y finalmente tomar la decisión que ellos consideren que es la más correcta. Exactamente. Así es. Así que, Roxana, agradecerte, agradecer también a todos quienes se conectaron el día de hoy. Recuerden que este video va a quedar alojado en nuestro fanpage de radiomás.cl y también van a poder encontrarlo en nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube, que lo estamos remodelando, estamos ordenando toda nuestra videoteca que aparece ahí, para que ustedes tengan acceso también a las entrevistas que se han realizado en otros programas. Hemos tenido a artistas reconocidos también acá en radiomás.cl, así que están invitados a conectarse a nuestras redes sociales. Roxana, te agradezco nuevamente este contacto. Gracias. Cristian. ¿Sí? Mira, voy a exhibir mi tazón hasta que me llegó, así que lo prometido es deuda, dicen por ahí. El delivery hizo la pega. Así que gracias a Radio Más, ¿viste? Ahí está. Ya, Roxana, un abrazo, muchas gracias y nos estamos reencontrando el próximo lunes a las 19 horas. Exactamente. Adiós. Chao, amigas y amigos. Que estén muy bien y nos estamos reencontrando en un próximo episodio. Chao, chao.